Como les comentaba, había también la promesa, la expectativa de una nueva tierra prometida. Todos los de tu pueblo serán gente honrada, serán dueños de su país por siempre. ¿Fueron los judíos dueños de su país por siempre? No, fueron exiliados. Una vez más, esta visión se refiere no a ese contexto, porque fueron exiliados. Se debe de referir a algo futuro, porque aquí nos dice que serán dueños de su país para siempre. También el profeta Amós tiene algo similar. Traeré del destierro a mi pueblo Israel, reconstruirán las ciudades destruidas y vivirán en ellas. Los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra. Una vez más, una situación estable, de eternidad, donde siempre estarán en esa tierra. Algo que no ha pasado, lo que nos dice que se refiere a algún evento futuro. Y estos son únicamente dos ejemplos de esta visión de una nueva tierra prometida. Se refiere precisamente a la unión del pueblo de Israel en el 49 de este siglo, ¿o no? No, incluso en lo que estaba estudiando decía que muchos israelitas incluso expresaban una expectativa de una nueva tierra, no necesariamente Israel. O sea, no sería necesariamente la misma, sería otra diferente. Entonces era algo interesante. El profeta Ezequiel, por ejemplo, tengo aquí en mis notas que lo describe esa tierra prometida futura en el capítulo 36 de Ezequiel, lo describe como un jardín del Edén. Entonces, algo diferente, algo nuevo a lo que tenían ahí. ¿Okay? Precisamente ahí tienen esa nota, Ezequiel 36. Isaías también describe de cierta manera un nuevo éxodo, con una nueva Jerusalén. Esa promesa también del trono eterno, una vez más, se refiere a algo más, a una tierra prometida que no tienen en ese momento. Otra prueba de que había esa expectativa en tiempos de Jesús, el hecho de que ya para tiempos de Jesús, ya cuando había venido Jesús, el historiador Josefo, nuestro amigo Josefo que les conté, nos describe un par de falsos profetas que ya habían llegado, ya se habían ellos presentado. Un chavo que se llama Teudas, no sé exactamente en español si sea la traducción correcta, y el segundo lo describe no por nombre, sino simplemente un chavo que venía de Egipto, Teudas, y un hombre que venía de Egipto, que ellos se hacían llamar profetas. Y fíjense, lo que demuestra la expectativa es el hecho de que el primero, Teudas, engañando a la gente, lavándoles el cerebro, consiguió que mucha gente se congregara a orillas del río Jordán para hacer una salida, para hacer un éxodo. El egipcio, el segundo, reunió un montón de gente por ahí del Monte de los Olivos para tirar abajo las murallas de Jerusalén. Así como cuando entraron a Jericó y tiraron, bueno, todo en reversa, ¿me explico? Iban a salir, iban a hacer un nuevo éxodo hacia una nueva tierra prometida. Obviamente a estas dos personas, al primero lo capturaron y lo mataron los romanos. El segundo, el de Egipto, se escapó, pero igualmente mataron a cientos de sus seguidores. ¿Me explico? Lo que muestra es eso, lo que muestra estos eventos, el hecho de que había esa expectativa y mucha gente se lo creyó. Cuando estos tipos dijeron, va a haber un nuevo éxodo, yo soy el nuevo profeta, yo soy el nuevo Mesías, síganme. Mucha gente se lo creyó y lo siguieron. ¿Okay? Eso es lo que estoy tratando de apuntar. Cómo esto nos dice que había esa expectativa. ¿Okay? Hablando de este nuevo éxodo con Jesús, a diferencia de estos patanes, ¿verdad? De esas personas que engañaron a la gente, Jesús no solamente prometió darnos signos, sino que Él lo realizó. Jesús comienza su ministerio
pasando 40 días en el desierto. Al igual, ¿verdad?, que el pueblo de Dios había pasado también 40 años en el desierto. Al igual que Moisés había pasado 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. ¿Qué nos dice eso? Él es el nuevo Moisés. Jesús transformó el agua en vino, de manera similar que la prefiguración de cómo Moisés transforma el agua del río Nilo ¿en qué? En sangre. ¿Y qué es el vino? Sino la sangre de las uvas, ¿verdad? Jesús, por igual, nos da una nueva alianza, como lo vemos en la última cena y que vamos a repasar. Nos da una nueva alianza, así como originalmente Moisés nos había dado una alianza. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Hacia qué apunta? ¿Quién es Jesús? El nuevo Mesías, el nuevo Moisés. Lo que Moisés hizo de manera anterior en el Antiguo Testamento, ahora Jesús está cumpliendo con esa prefiguración, como ya lo dijo César, ¿verdad? Moisés es la prefiguración, Jesús es el cumplimiento. Una pregunta. Ajá. ¿Qué fue lo que dijiste cuando se transformó, cuando Jesús transforma el agua en vino? Sí. ¿Qué fue con Moisés? Moisés transforma el agua del río Nilo en sangre. En sangre. Una de las 10 plagas, ¿se acuerdan? Esas son las prefiguraciones de Moisés que cumple Jesús, diciéndonos que Él es el nuevo Moisés. Cuando Jesús comienza su ministerio y le preguntan los discípulos de Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Qué dice Jesús? Pues no me tomes por mi palabra. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Qué signos estás viendo? Esos signos a los que se refiere Jesús es lo que había anunciado el profeta Isaías. Eso lo vemos en Isaías capítulo 35. Los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Jesús aquí es que estos milagros, estos signos que ustedes están viendo, son signos de el nuevo éxodo del que hablaba los profetas. Está diciendo Jesús, yo soy el que vengo a traer esa liberación. Yo soy el Mesías, soy el que anuncia, el heraldo mesiánico de la salvación. Dirán ustedes, ¿cuándo habló Jesús del éxodo? ¿Cuándo dijo Jesús que iba a realizar un éxodo? No nos es tan claro muchas veces, nos pasamos de vista. Pero en la transfiguración, si ustedes se fijan, y si quieren abran su Biblia, porque me interesa ver qué dicen sus Biblias, porque a veces la traducción lo oscurece un poco. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 9:28, comiencen ahí. Yo tuve que buscar una traducción que lo pusiera explícitamente. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un esplendor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a tomar en Jerusalén. En el lenguaje original, esa palabra partida es éxodo. Hablaban del éxodo de Jesús, de la partida de Jesús. ¿Qué dicen sus traducciones? ¿Muerte? Para ese término. Está en el versículo 31. Lucas 9, 31. Partida, muy bien. ¿Qué dice? Partida. Todos tienen para... bueno, entonces era yo el único que era. Me encontré otras traducciones que decían otras cosas, decían la muerte de Jesús. Porque precisamente su partida, su éxodo, está refiriéndose a su muerte también. Pero sin verlo en el idioma original, lo podemos perder de vista. Cómo Jesús estaba hablando de su éxodo, su partida, ese nuevo éxodo. ¿Ok?
Les puse aquí un esquema. En el Éxodo original, vemos, dirás al faraón estas cosas. Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. En este nuevo Éxodo que vemos en la transfiguración, de la nube sale la voz que dice, este es mi hijo elegido, escuchen. Me explico la prefiguración, el cumplimiento, cómo lo que vimos en el Éxodo original, lo vemos ahora en el Éxodo de Jesús.